también pueda llegar hasta su casa, donde nos estés viendo. Y bueno, quiero traer un tema, el cual he titulado en esta tarde, Pensamientos intrusos. Diga conmigo, pensamientos intrusos. Y yo pido a Dios para que si hay pensamientos intrusos en esta tarde, usted los saque y pueda concentrarse en la palabra del Señor y pueda recibir la palabra de Dios. ¿A usted no le pasa que a veces vienen pensamientos intrusos que usted va a empezar, escucha la palabra y lo único que ve es al pastor mover la boca, pero usted está por allá con pensamientos intrusos, ¿verdad? Pensando a ver qué va a pasar esta semana? Yo siempre le he dicho, deje eso por allá en un cajoncito y al final lo saca. Escuchemos la palabra de Dios y seamos intencionales porque a eso hemos venido. Y pensamientos intrusos, o el objetivo de la enseñanza de hoy es que aprendamos a reconocer esos pensamientos intrusos. ¿Qué es un pensamiento intruso? Bueno, vamos a aprenderlo en el transcurso de la enseñanza y cómo poder cambiarlos por la verdad de la palabra. Yo creo que no tiene mucha explicación lo que es un pensamiento intruso, ¿verdad? Un intruso, dice la Biblia que el ladrón vino para robar, matar, destruir, y cuando viene sobre todo a la mente, a hablar a los pensamientos, ¿verdad? Yo creo que yo no soy el único al cual los pensamientos vienen y nos agobian y nos quieren afligir y nos quieren preocupar, ¿verdad? Entonces, esta tarde es un llamado bíblico a tomar el control de la mente, a tomar el control de nuestros pensamientos, pensamientos falsos, obviamente, porque son intrusos, impuros, negativos y que van en contra de la voluntad de Dios para alinearlos realmente a lo que es la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para mi vida. Por eso venimos a escuchar la palabra de Dios, para atender y aprender qué es de Dios, qué no es de Dios, qué me sirve, y no dejar que esos pensamientos afecten mi vida y afecten de mis generaciones también, porque muchos pensamientos intrusos afectaron nuestros antepasados y nosotros por ahí seguimos con pensamientos que realmente no son alineados a la palabra del Señor. ¿Estamos? Entonces vamos a compartir este tema y quiero comenzar con una palabra que está en 2 Corintios, capítulo 10 y el verso 4 y 5. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 10 y verso 4 y 5. Si lo podemos leer allí juntos, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Pensamientos intrusos. Ahí, como podemos ver, los pensamientos o me cautivan a mí, o yo tengo la autoridad a la luz de la palabra de llevar los cautivos a la obediencia a Cristo, a la obediencia a la palabra. Así que desde que nacemos nosotros guardamos, o mejor dicho, aún desde que fuimos engendrados, nosotros fuimos o estamos almacenando en nuestro sistema de creencias muchos pensamientos. Ejemplo tal como que si querían, cuando reciben la noticia de que están embarazados, y entonces dice la esposa: ay, mi amor, estamos embarazados, y luego que hacen la revelación de género, resulta que sale niña y el papá dice: yo quería niño. Entonces desde ahí como que empiezan esos pensamientos de rechazo intrusos que, aunque no creas, en el mundo espiritual comienzan a afectar. Entonces desde que nacemos, desde que estamos engendrados, en nuestro sistema de creencias comenzamos a almacenar pensamientos, argumentos y pensamientos acerca de lo que será nuestra vida. La mayoría de esos pensamientos nosotros los adquirimos en nuestra niñez. En los primeros años de nuestra vida, nosotros adquirimos mucho de lo que va a ser nuestra personalidad y lo que va a ser nuestra vida como tal. Algunos psicólogos, hasta los 8 años el niño está formando lo que va a ser la persona como tal y cómo se va a desenvolver en una sociedad. El problema es que muchos de estos argumentos que hemos ido adquiriendo los adquirimos fuera del conocimiento de Dios, o nos criaron, porque yo creo que aquí, ¿cuántos son nacidos en cuna cristiana? Yo creo que ninguno, ¿verdad? ¿Alguien? De pronto Daniel, ¿verdad? Dani, pero es el único, y Julio, ¿verdad? Pero la mayoría que fuimos criados
a la vieja usanza, digámoslo así, con los adagios y argumentos de las abuelas, de los padres, y muchos de esos pensamientos fueron grabados en nosotros y como que vivimos inconscientemente la vida nuestra en muchas áreas refleja estos pensamientos o refleja lo que estos pensamientos dijeron. Y por muy inocentes que parecieran, crearon argumentos que difieren a la palabra de Dios. Me explico. Por ejemplo, yo recuerdo que estaba un día, eso como de los 10 años y mi hermana tenía 12 y estábamos con los primos de la misma edad y por alguna razón algo nos causaba mucha risa y nosotros nos reíamos, nos dolía el estómago de la risa y era una risa y por todo sacábamos chiste y ría. Y había la creencia, por ejemplo, recuerdo que cuando nos reíamos mucho, al final lo que decíamos es, uy, algo malo nos va a pasar. Ay, bueno, son de la generación, qué bueno, me alegra que hayan compartido, ¿sí o no? Ah, bueno, estamos en la misma página. Mucha risa, uy, algo malo va a venir, decían por ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Era como si era pensar que algo malo va a pasar después de tremendo gozo y después de tremenda alegría. ¿De dónde viene eso? ¿O qué era eso? Un pensamiento intruso, ¿verdad? En donde, mira, no nos gocemos porque la alegría va a traer algo malo. Alguien por ahí, hay una frase que dice, por ejemplo, cuando alguien, hablando de pensamientos intrusos, está prosperando en la vida o le va bien, sobre todo en su edad de juventud, ¿qué dice la gente? Le dice, mijo, aproveche su cuarto de hora. Y pareciera que fuera algo como, o está joven, aproveche ese cuarto de hora. Y parece un pensamiento como inofensivo, pero lo que estaba diciendo es que como que Dios no tiene la capacidad de bendecirte toda la vida, sino simplemente un cuarto de tu vida. Yo no sé si me hago entender. Y cosas así son pensamientos intrusos que van en nuestra mente. Alguien, y esto pasaba mucho con nuestra generación anterior, cuando Dios me empieza a prosperar y yo comienzo a honrar y amo a mi familia, a mi madre, pero por lo general las mamitas, por ejemplo, yo quería invitarla a un buen restaurante, yo la quería llevar a la Fragata, Pastor Carlos, a comer, bueno. Y cuando mi mamá llegaba allí, veía un restaurante súper fino, lo que decía y me decía, yo voy a pedir algo pequeñito, me dijo, guarde, ahorre, porque no sabemos mañana qué va a pasar, ¿verdad? Bueno, no sé si sea solo mi familia, pero ¿verdad? Entonces ese pensamiento intruso que viene a decir, Dios solo te va a bendecir para esta comida y mejor guarde porque Dios no tiene la capacidad de bendecirte y poder que tú disfrutes con tu familia más de lo que Él quiere darnos, yo no sé, ¿verdad que sí? Entonces como que son pensamientos que a la hora de la verdad no son tan buenos, con tan buena intención. Entonces, desde que nacemos, estos pensamientos son pensamientos recurrentes, los cuales yo los he llamado pensamientos intrusos, que se meten en momentos de plenitud o de paz o de tranquilidad para tratar de sembrar duda, temor y desconfianza. ¿A usted no le ha pasado, y aún conociendo de Cristo, es lo que yo llamo los dardos de fuego del maligno, que tú estás como en un momento de plenitud, tranquilo, de paz, y como que viene un pensamiento intruso como a sembrar esa duda, como que, wow, ¿qué va a pasar? Entonces, esas cosas, o sea, para llevar, para traer a nosotros como desconfianza a lo que la Biblia nos dice, como les decía, o como dijo el apóstol Pablo, hay que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. O sea, nosotros no podemos dejar que esos pensamientos intrusos nos gobiernen, sino como dice la Biblia, como leímos ahorita, ¿qué hay que hacer con esos pensamientos? Llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, someterlos, reemplazar pensamientos negativos con la verdad bíblica. Por eso estamos aquí en esta tarde, amada iglesia. Someterlos. Por eso venimos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos han tenido pensamientos intrusos? Entonces ya estamos claros que son pensamientos intrusos, si lo sabías o no lo sabías, ¿verdad? Yo recuerdo cuando, como los 24, 25 años por allá, resulta que en la primera iglesia, bueno, la segunda iglesia que Dios me permitió pastorear,
unos empresarios me regalaron un viaje a Panamá. Me regalaron un viaje para 2 personas. Y me regalaron ese viaje porque ellos ya habían ido con sus familias y querían que yo fuera al mejor hotel de Panamá. Y entonces era un viaje para 2 personas, pues yo obviamente soltero me llevé a mi mamá, obviamente, para bendecirla. Y resulta que cuando yo llego allí, a este hotel espectacular, había un vidrio en el lobby y a través de ese vidrio tú veías espectacular allá el mar, los restaurantes, los buffets de comida, las cabañas, veía gente volando en los paracaídas, en los jet ski, o sea, un ambiente especial, espectacular. Y empiezo yo a gozar con mi mamá. Yo le soy sincero, la verdad, nunca antes había yo ido o salido de Colombia para tomar unas vacaciones. Bueno, San Andrés tal vez, pero nada de esta magnitud. Algo tan, wow, relevante. Yo bendigo a estas personas, que siempre he sido un hombre, como yo les decía, he sido tierra deseable. Y cuando yo llego allá, obviamente llego a mi mamá y yo siempre quise honrarla con esto. Y estábamos en un momento, ya llevábamos varios días allí, y un día estaba el sol espectacular, estábamos en la playa, imagínense la escena, ahí tendidos, estábamos en nuestra cabañita, estábamos con el cocoloco, ¿verdad? Y estábamos relajándonos, tomando el sol, hablando, y en un momento quedamos en silencio, yo quedo en silencio, y viene un pensamiento intruso a mi vida, a hablarme, ¿y qué tal que esta sea las últimas vacaciones con su mamá? Yo no sé si les ha pasado. Como que era un momento de tanta felicidad, de tanta paz, de tanta plenitud, que tuve miedo que fuera el último, como que se fuera a perder. Y yo decía, ¿de dónde vino esto? Pero luego, entendiendo la palabra, porque obvio, ya era un predicador, yo comienzo a ver ese sol y comienzo a ver el mar y comienzo yo a recordar y a llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y comienzo a decir, ¿sabe yo qué declaré en mi mente? ¿Sabe yo qué declaré en voz baja allí? Yo comencé a decir, el Señor le dará a mi madre, y tal vez muchos lo estén pensando, largura de días, llena de vida. Y esta no será la única vez que yo comparta con ella, sino que vendrán muchas más, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Con la palabra llevé ese pensamiento intruso cautivo. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Luego de esto, ¿sabes qué pasó? Ya por la misericordia de Dios sacamos las visas. ¿Sabes qué pasó? No solo fue Panamá, fuimos al Magic Kingdom, hemos ido a SeaWorld, al Busch Garden, mejor dicho, hemos recorrido gran parte de Florida. ¿Sabes quién hace eso? Dios. ¿Sabes por qué? Porque llevé cautivo ese pensamiento, la obediencia a Cristo, y voy por más. Y este año pienso ir por más con ella, porque Dios es fiel y para siempre su misericordia. ¿Cuántos creen eso y le dan la gloria al Señor en esta tarde? ¿Ah? Pensamientos intrusos, siempre vienen esos pensamientos intrusos. Mira que hablando, yo siempre lo que hablo es vida, hablo palabra de vida. Como les digo, Dios me llamó muy joven para predicar el evangelio, y el pastor Carlos lo sabe. Y lo que yo hablo es fe, yo hablo testimonio. Yo no estoy aquí porque no me han pasado cosas en la vida. Lo que hace a un general, ¿verdad? Respetar, y sus medallas, ¿qué son? Son las batallas, son la experiencia, ¿verdad? Y yo hablo de esas experiencias que Dios, hablo de fe. Por eso cuando yo le cuento un testimonio, es para darle la gloria a Dios, para testificar de ese buen Dios, darle testimonio de que Dios es bueno, y que su fe también crezca, que su fe también permanezca firme en lo que Dios te ha hablado. Mira que en ese mismo lugar, en esa misma iglesia, estábamos buscando un nuevo lugar para la iglesia. O sea, esto que estamos viviendo aquí ya lo hemos vivido. Y aquí no me dejan mentir 2 personas, que es el pastor Carlos y Dani. Nosotros nos congregábamos y tomábamos un lugar por horas en un salón comunal. Y allí nos reuníamos. Llegó el momento en que, bueno, adecuamos todas las instalaciones. Llegó el momento en que nos tocó hacer 2 reuniones porque no daba abasto, ¿verdad, pastor? No daba abasto la gente, ya era mucha gente. Se llenaba la reunión, creo que era a las 9 de la mañana, 8 de la mañana.
la de las 10:30 se llenó y ya íbamos para una tercera reunión. Y a lo que yo le oré al Señor y dije, bueno, Padre, ya es el momento de extendernos porque nos quedó pequeña la camisa, digámoslo así. Y desocuparon un lugar, desocuparon una bodega en donde antes vendían cemento, varillas, y era como un lugar, una bodega grande. Y bueno, por cosas de Dios, comenzamos a hacer las gestiones para tomar ese lugar, que era muchísimo más grande, y lo íbamos a adecuar para hacer una sola reunión, y iba a caber el doble de personas allí. Cuando yo voy a hacer esa, digámoslo así, como apartar ese lugar para tomar la iglesia, o sea, había un dinero, sí, pero no estaba completo. A lo que cuando yo firmé el preacuerdo, ¿sabes qué? Vino ese pensamiento intruso. ¿Y qué tal si no puedes pagar la renta? Porque estábamos pagando cientos y íbamos a pasar de pagar cientos a pagar millones. Íbamos a empezar a pagar millones, no lo sabían, pero Dios en mi corazón me había dado una visión y me había hablado, pero vino ese pensamiento intruso y como que dije, wow, Señor, si tú lo dices, yo lo creo, si yo lo creo, tú lo vas a hacer. Pero en ese momento como que vino ese pensamiento intruso. ¿Y qué tal si no puedes? Yo no sé si a usted le ha pasado que en el momento de usted ir a firmar por una casa, por un automóvil nuevo de dealer, ¿no le ha venido ese pensamiento? ¿Y qué tal si? ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿qué pasa? Firmé de todas maneras, reté a la iglesia y hablé porque cuando todo viene de Dios, Dios respalda al que llama. ¿Y sabes qué pasó? Fue tanta la siembra, una iglesia también muy sembradora, muy generosa. ¿Sabes qué pasó, amada iglesia? Y ellos no me dejan mentir. Se pudo pagar, luego de recoger el dinero para esto, se pudo pagar un año de renta completo por adelantado. Se pudo adecuar un mezanine para duplicar, ¿verdad? Para duplicar la capacidad de abajo y alcanzó para multiplicar para que hubiese más gente en el segundo nivel. Usted me va a decir que Dios no es bueno y no hace cosas maravillosas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el temor si yo me hubiese dejado esclavizar por el temor? Como que hubiese dicho, no, ¿sabes qué? No, con los sí quedémonos pagando cientos. Estos van a ser millones. Porque el temor paraliza. Porque el temor no te deja avanzar. A veces tu problema y los que nos ven no es falta de fe. Es que el miedo no te deja avanzar. Por eso avanza. Créele a Dios, los que quieren aquí emprender y los que nos ven en esta tarde, porque Dios está de tu lado. ¿Cuántos dicen amén a eso? A la iglesia. Entonces, mi Dios, tú llevas todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y cuando vayas a firmar por tu nueva casa, por tu automóvil, tú di, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. No he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. O sea, tú tomas ese pensamiento y lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo y a la palabra. Entonces, no hay que temer, no hay que tener ese miedo. Los que somos padres aquí, ¿verdad? Y aquí Catherine está estrenando ser mamá, ¿verdad? Pero los que somos padres, o los que hemos sido sobre todo padres primerizos con el primer hijo, ¿cuántos pensamientos intrusos no vinieron en la noche, John y Zulay? ¿No? Con el primer, cuando nació Matthew, yo cuando lo veía allí acostadito, yo iba y le ponía el dedo en la nariz a ver si estaba respirando. Y en la noche no podía dormir a ver si estaba bien o no. ¿Y cuántos pensamientos de verdad intrusos no vinieron? Como ese miedo a perderlos, a no poder protegerlos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O solo me pasó a mí? A los primerizos siempre nos pasó. Pero ¿sabes qué? Cuando vienen esos pensamientos intrusos, yo me acuerdo de la palabra y llevo cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Y mira lo que dice Isaías 26:3. Dice, pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué hago? Llevo cautivo. Míralo, allá está. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti
ha confiado. Cuando yo declaro eso, yo ya descanso porque Él puede guardarme a mí. Confío en que me guarda a mí, mi casa y mis hijos. Wow, eso no es maravilloso, amada iglesia. Llevar pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, perseverar en las promesas de Dios. Por eso estamos en el año de las promesas cumplidas. Persevera en la palabra, persevera. Esos pensamientos intrusos solo los puedes cautivar con la palabra de Dios. Cuando vengan esos pensamientos intrusos, entonces, ¿qué vas a hacer? Llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Te vas en el nombre de Jesús. Pensamiento de muerte, pensamiento de escasez, pensamiento de pobreza, de que no puedo, pensamiento de imposibilidad. Y más ahorita con nosotros en un país en donde vienen tantos pensamientos, ¿sí o no, amada iglesia? Entonces hoy yo quiero hablarles también de una historia maravillosa, una historia que tocó mi vida, que toca mi vida, una historia bíblica que es maravillosa y es quiero hablarles acerca de un rey llamado Josafat. Josafat, un hombre el cual esta palabra aplica, porque fue un hombre que aprendió, ¿sabes a qué aprendió Josafat? A llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso aprendió el rey Josafat. Así que él aprendió, mira, Josafat era un rey que amaba a Dios y venció una gran batalla llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vinieron pensamientos intrusos, pero él fue obediente a una palabra dada por Dios y Dios le dio una gran victoria. Yo les voy a dejar una tarea. Esta historia del rey Josafat está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Lo van a leer en su casa. Por tiempo no lo voy a poder explicar todo, pero yo te voy a dar todo el contexto. Segunda de Crónicas 20, capítulo 20, lo vas a leer. Habla de la historia de Josafat y de lo que es llevar pensamientos cautivos con la palabra de Dios para recibir la victoria en nuestra vida. Entonces, esta historia resulta, para ponerlos en contexto, que un día viene una noticia al rey Josafat y decía esta noticia, o vinieron a él a decirle que un gran ejército, bueno, 3 grandes ejércitos venían contra él a hacerle guerra, venían contra él a destruir al pueblo. Y mira lo que dice, estos 3 ejércitos eran los moabitas, los amonitas y los edomitas, y todos los mitas que habían por ahí, venían grandes ejércitos. Y mira, para entrar en contexto, Segunda de Crónicas 22 dice: y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, verso 3, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Mira lo que dice el verso 3. Cuando viene esa gran noticia de que un gran ejército venía, multitud de gente, ¿qué fue lo primero que tuvo Josafat? A ver, ¿cuál fue su primera reacción? ¿Aló? ¿Cuál? Temor. Muy bien, Claudia. Temor. Entonces, para que yo le quiero quitar esa condenación en esta tarde, para los que sienten temor, porque no es malo. Mira, el rey Josafat tuvo ¿qué? Temor, es normal, somos humanos. O sea, tenemos sentimientos, obviamente, estamos en un alma, en un cuerpo que tiene miedo, que teme, que siente, obviamente. Lo primero cuando le dijeron, viene un gran ejército, la primera reacción fue temor. Así que yo sé que muchos a veces hablan de la superfe, pero es que la fe se va construyendo. La fe no es de un día para otro. Todo esto que yo les hablo de los testimonios que Dios ha hecho en mi vida, ha hecho que mi fe crezca. Por eso yo hoy por hoy puedo decirte, hey, siento en mi espíritu que nos van a mover a un lugar. Ay, ¿cuántos creen? ¿Ves? Pero es una fe que no la adquirí. Sí, imagínate yo aquí primerizo diciéndote, yo no sé, ¿será que qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí? No, yo ya sé quién es Dios, para dónde nos mueve, cómo actúa, o sea, cómo vienen los recursos de donde tú menos te imaginas. Es una fe que se construye. Abraham, ¿sabes cuántos años duró Abraham para recibir la promesa y que esa promesa se cumpliera? Fueron 25 años para que se cumpliera. Él dice la Biblia, dice que Abraham es el padre de la fe. ¿Sí o no, amada iglesia? ¿Estamos aquí o no? Pero dice que cuando Dios le habló, dice que él se rió, incluso su esposa Sara también se rió para sus adentros, como diciendo,
Qué chistoso Dios, ¿verdad? Como que ya siendo viejos, ya no estamos en edad de procrear, ¿cómo que vamos a tener descendencia propia? Pero esa fe, pero aún así, Él fue el padre de la fe. Porque esa fe no fue ya, Él fue creciendo en esa fe hasta convertirse en el padre de la fe. Me hago entender, amada iglesia, en esta tarde. Entonces no te sientas, cuando sientas temor, porque sé que vienen noticias. Pero la pregunta es, ¿qué produjo ese temor? Los pensamientos intrusos. ¿Sí o no? Porque vinieron y le hablaron, Rey mío, vienen grandes ejércitos, multitud de gente, vienen contra nosotros. Entonces, ¿qué produjo ese temor? Pensamientos intrusos. ¿Por qué? Porque sabes que en alguna parte de la Biblia yo leí, ¿sabes cuántos eran, cuántos sumaban esos tres ejércitos, amada iglesia? ¿Sabes cuántos sumaban? Dice que esos tres ejércitos eran 10 veces más grande que el ejército de Israel. Imagínate, por 10. ¿Estamos aquí? ¿Cómo no iba a sentir temor? 10 veces más grande que el ejército de Israel. Obviamente que eso pues a él le causaba, pues al pueblo le causaba temor, una gran multitud. Y quiero citar aquí, ¿recuerdan nuevamente la película 300? Ustedes veían cómo cuando venían todos esos ejércitos y se veían allá que llegaban los barcos y llegaban allá todos los ejércitos y acampaban, pues así mismo. Josafat miró eso y dijo, matemáticamente no va a ser posible. Porque ¿cómo vamos a 10 veces más este ejército? No creo que vayamos a poder contra él. Entonces, ¿sintió temor, sí o no? Sintió temor. Pero sabes que la parte B dice, y me gusta allí, que él no sintió temor y se quedó ahí paralizado, sino que ¿qué hizo? Buscó a Dios, se humilló su rostro para consultar a Dios. Mira, Josafat no fue a mirar la gran multitud de los ejércitos, ¿verdad? Él no fue allá a decir, oiga, ¿será que? O a lamentarse, uy, ¿cuántos ejércitos vienen? Y él no fue allá para dejarse cautivar por lo que veían sus ojos. Y aquí hay una enseñanza maravillosa. Quiero decirte, amada iglesia, no dejes que los pensamientos o lo que ven tus ojos te cautiven. Y hay ocasiones en que él no fue a mirar si era verdad ese gran ejército. No, ¿sabes qué? Hay ocasiones, y aquí escribí, apártate de atmósferas, conversaciones, noticias que te hagan perder la perspectiva de quién es Dios, quién tú eres y hacia dónde vas. O sea, hay momentos en que hay que apartarse, hay momentos en que hay que apagar el televisor y las noticias. Y apártate de esa atmósfera en donde tú ves que están hablando. Por ejemplo, en el trabajo yo escuchaba personas que decían, oye, mira que hay está por allí, ICE, que está por allí, que están haciendo, ¿sabes qué? ¿Y usted tiene? ¿Y usted qué? ¿Y usted cómo está? Entonces, sembrando un temor a lo cual yo me aparto. Porque hay momentos en que tenemos que apartarnos de conversaciones, de atmósferas que quieren sembrar pensamientos intrusos de temor. Yo no sé si me hago entender en esta tarde, amada iglesia. Y eso fue lo que hizo Josafat. Dice, fue a buscar la presencia de Dios. Y en el verso 6 y 7, ¿sabes qué hizo Josafat? Buscó la presencia de Dios y llevó cautivo esos pensamientos a la obediencia de Dios. O sea, él no se dejó influenciar por ese pensamiento intruso que venían un ejército 10 veces más grande que el suyo, sino que él fue y consultó a Dios, y cuando consultó a Dios salió empoderado y salió a hablar en frente de todo el pueblo. ¿Y sabes qué fue lo que habló? Mira lo que dice el verso 6 y 7. Está allí en pantalla para que lo leamos juntos. A ver, mira lo que dice. Entonces, dice que le habló a todo el pueblo y comenzó a llevar cautivo los pensamientos intrusos con la autoridad de la palabra, y se recordó y le recordó a todos lo siguiente. Dice, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Escucha eso, tremendo lo que dijo, ¿sí o no? ¿Qué estaba haciendo aquí Josafat? Se estaba quejando, lamentando. ¿Sabes qué estaba haciendo? Estaba reconectando, estaba conectando el cielo con la tierra.
Era lo que estaba haciendo, lo que él fue y recordó quién era. O sea, cautivó ese pensamiento intruso y lo que estaba diciendo, conectando el cielo con la tierra y haciendo conciencia del Dios soberano que estaba para defenderlo y estaba recordando, tú no eres, o sea, lo mismo que me pasó cuando yo me vi allá frente al mar al lado de mi mamá. Pues fue empezar a recordar y ver los cielos y decir, tú eres Dios soberano, creaste el mar, ¿cómo no le vas a dar vida? ¿Cómo no? Tú eres el dador de la vida. O sea, estaba reconectando lo mismo que pasó. Eso estaba haciendo Josafat, reconectando el cielo con la tierra. En ese momento, él estaba diciendo, Dios está presente en todo momento, en toda circunstancia de mi vida. Cuando tú oras es igual como cuando oramos el Padre Nuestro. Que estamos reconectando, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta semana lo tuve muy pendiente en mi vida y fue una semana de gratitud, de estar en todo momento, amada iglesia, en todo momento conectado, dando gracias por todas las cosas, siendo consciente del poder soberano de ese buen Dios. ¿Me está escuchando, amada iglesia, en esta tarde? ¿Están aprendiendo algo? Entonces, mira la oración de Josafat tan tremenda. Ahora, yo te quiero decir, la fe no niega la realidad. Diga conmigo, la fe no niega la realidad. Porque yo no quiero llegar aquí y como inflarte con la superfe. Y yo no quiero desconocer ni ser ajeno ni apático a tu problema. Porque sé que muchos tienen problemas y grandes problemas. Y tal vez los que nos ven también. Enfermedades, dictámenes médicos, situaciones migratorias, deudas, problemas financieros. O sea, Dios sabe, pero eso no quiere, no los vamos a entonces a inflar con no. O sea, la fe no niega la realidad, pero ¿sabes qué? Josafat se levantó y vio su realidad, así como tú cada mañana te levantas y ves tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? Ponle ahí la circunstancia, lo que tu circunstancia o lo que tu crisis tal vez ha aparecido en tu vida. Eso no lo podemos negar, pero Josafat se levantó y vio su realidad. Pero escúchame, amada iglesia, era un ejército 10 veces más grande, como les decía, y matemáticamente era imposible. Pero Josafat decidió no ver su realidad, sino conectarse con la realidad del cielo. Ay, 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 ay. O sea, fue muy diferente. O sea, él no decidió decir, wow, son bastantes, sino que con su fe, él, a diferencia de todo lo que pudo haber dicho, él empezó a hablar fue de la realidad del cielo. La pregunta es, ¿de cuál realidad tú vas a hablar? ¿De tu realidad, de la que estás viviendo, de esa crisis? Porque cuando tú más hablas de esa realidad o de esa crisis, ese problema, más grande se hace. Es como cuando tú a un enemigo lo empiezas a temer y le dices, no, tú me vas a vencer, tú eres muy grande, yo contigo no puedo. ¿Qué va a hacer? Se va a crecer. ¿Sí o no? Pero Josafat comenzó a hablar de la realidad del cielo. ¿Cuál realidad tú vas a hablar? Josafat había escuchado de por allá de un hombre llamado Josué. Por eso declaró lo que dijo ahí. Tú le entregaste esta tierra a Abraham, tu amigo, y Josué, y nosotros la hemos cultivado, hemos edificado construcciones. O sea, esta tierra tú no la entregaste. Esta tierra es nuestra. ¿Cómo no nos vas a defender? Si tú eres el Dios que nos la diste, tú eres bueno y misericordioso, tú no lo vas a quitar. Y comenzó a recordarle al pueblo y había escuchado, venía influenciado de un hombre, de un reinado como el de David. Y él sabía que había que adorar en estos momentos. Pero ¿qué realidad habló Josafat? Habló la realidad del cielo. Porque él sabía, en el caso de Josué, cuando Dios les iba a dar esta misma tierra por la cual iban a pelear, 2 espías fueron enviados a tomar esta tierra. Pero 10 de esos espías vieron una realidad. Cuando llegaron a dar informes sobre la tierra, dijeron ciertamente es una buena tierra, fluye leche y miel, unos frutos gigantescos llevaron de los frutos, pero dijeron, pero hay gigantes y nos van a comer como langostas. Esa ciudad está habitada, no podremos contra ellos porque ese ejército es mayor que el de nosotros. Pero 2 no vieron esa realidad, sino que vieron la realidad del cielo, que fueron Josué y Caleb, que dijeron, ok, es verdad eso, pero Dios nos dio una palabra
y Dios nos dijo que nos la iba a entregar y que esos ejércitos en nuestras manos Dios los hará, los despedazará, porque mayor es Él que está con nosotros que los que están con ellos. No me deje a Dani aplaudiendo solos, por favor, ¿no? David, cuando vino ese gigante, y el gigante vino con palabras, la crisis, y se le envalentonó, ¿y qué le decía? ¿Yo soy acaso perro? ¿Tú vienes con piedras a mí, con palos? ¿Y qué le dijo? David tuvo que enfrentarse a la realidad de Saúl, a la realidad de sus hermanos, a la realidad del ejército de Israel, que ellos hicieron que ese gigante Goliat creciera más de lo que era. Porque nos lo han pintado muy gigante, ¿no? Eran 2 metros algo, 5 pies. Pero ¿qué pasó? Ellos no, él es un hombre de guerra. Muchacho, ¿cómo vas a ir tú? Entonces más como que ellos veían grande ese gigante. Porque ¿qué habló? Pero David decidió hablar la realidad, no de la del gigante, la realidad del cielo. La fe no niega la realidad. ¿Y qué le dijo David? Ok, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor peleará y te entregará hoy en mi mano y te cortaré la cabeza y la daré a las bestias del campo para que la coman. Ay, no, Dios. Ese Dios es maravilloso. ¿Qué realidad estás viendo, amada iglesia? ¿Qué realidad vas a hablar? Esa es la palabra, ¿verdad? ¿O esa va a ser la gran diferencia? Y hay una frase que a mí me encanta, y yo sé que usted la ha escuchado porque ha salido por ahí mucho, pero te la quiero recordar, y es: no hables de lo grande de tu problema, háblale a tu problema de lo grande que es tu Dios. Te vuelvo a repetir eso: no hables de lo grande de tu problema, háblale a tu problema de la grandeza de tu Dios. Háblale a esa crisis en esta tarde, háblale del Dios grande al cual somos, al cual pertenecemos y al cual servimos. Entonces dice la Biblia, estaban allí, él estaba allí, y mientras él hablaba estas palabras, porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Y cuando ve corazones que le buscamos, como estamos aquí en esta tarde, Néstor, Claudia, cuando ve corazones que anhelan esto, anhelan la palabra, la presencia, él habla. Y dice que había uno de los hombres del pueblo, ellos eran levitas. Vino sobre el Espíritu de Dios, vino sobre uno de los levitas y empezó a profetizar una palabra de parte de Dios. Y vino a hablar una palabra de parte de Dios. Y entonces mira lo que dice el verso 15, lo que dijo Dios hablando a través de uno de los profetas. Mira lo que dice el verso 15, ¿lo tenemos? Y dice, y dijo, a ver, leámoslo juntos. Y dijo, oíd Judá, New Generation. Espera un momento. Y dijo, oíd Judá todo, y New Generation. ¿Cuántos dicen amén? Que esa palabra es para ti. Y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temas ni os amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Wow, y eso te lo dice hoy a ti, y te lo dice hoy a ti los que nos están viendo en esta tarde. No es tu guerra, sino la de Dios. Y Dios habló y Dios contestó: clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, ¿sabes qué? Vino esta palabra y Josafat tuvo que tomar esta palabra. Y tal vez viene esta palabra a tu vida y tú dices, pero es que esta crisis es grande, pastor, usted no sabe todo lo que estoy enfrentando, todo lo que está pasando. ¿Sabes qué te digo? Deja a Dios ser Dios. Deja a Dios ser Dios. Si yo antes de firmar ese contrato para ese nuevo sitio de la iglesia me hubiese puesto a hacer números, no lo hago. Pero yo dejé a Dios ser Dios. ¿Cómo? No sé. Deja de preguntar cómo. Dios se encarga. Déjalo ser Dios. Solo ¿qué hagas? ¿Qué haces? Toma la palabra. No es mi guerra, es tu guerra, Señor. No es mi batalla, es la de Dios. No es mi guerra, sino es la de Dios. Es tu palabra, Señor. Y yo con esa palabra, entonces, caminaré. Entonces, Josafat dejó
a Dios ser Dios. Él no preguntó, ¿y cómo lo vas a hacer? Son 10,000 y nosotros son 10 veces más y nosotros solo somos un ejército pequeño. Como decíamos en los encuentros, Pastor Carlos, pero él tenía una palabra, porque si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hace. Diga conmigo, si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hace. Deja a Dios ser Dios. No preguntes cómo. Entonces, no batalles más pensando cómo o dónde o de dónde vendrá la solución. ¿Qué es eso? Pensamientos intrusos. No batalles más con esos pensamientos. ¿Cómo y dónde? Pensamientos intrusos. La única batalla que nos corresponde hoy en día, New Generation, ¿sabes cuál es? La batalla de la fe. Esa es la única. Ya la Biblia no habla más que tienes que reprender y no, o sea, sí habla de guerra espiritual, pero la única batalla que nos corresponde es la batalla de la fe. Por eso dice Pablo en Efesios 6, pelea la buena batalla de la fe. Así que, ¿cuál es esa batalla? Creer por lo que Dios ya hizo por medio de Jesucristo y creer en lo que ya dijo, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Mientras yo hablo, tú vas en tu espíritu, en tu alma, recibiendo fe, aumentando la fe. Cada testimonio que te dice, sí se puede, porque Dios lo hizo con el pastor, lo va a hacer conmigo, lo va a hacer con mi empresa, lo va a hacer con mi familia, lo va a hacer con mi hijo. O sea, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, deja a Dios ser Dios. Y Josafat y entonces, y todo el pueblo, decidieron que en medio de esa situación de angustia, ¿sabes qué decidieron ellos cuando recibieron esta palabra? No se quedaron quietos. Ellos decidieron que iban a marchar y que iban a adorar, que iban a alabar a Dios. Ellos decidieron, a cambio de ponerse tristes, ellos escogieron alabar a Dios. Ellos escogieron caminar, no por lo que sus ojos veían, ni por lo que los pensamientos intrusos les influenciaban, sino que escogieron caminar por lo que Dios había dicho por su palabra y por lo que sus oídos iban a escuchar, para que cuando vieran los ejércitos allí al frente, esos miles y esa gran multitud, ellos no se intimidaran, sino que ya iban con una palabra y sus oídos escuchaban lo que Dios había dicho. No importaba lo que iban a ver, ya iban con una palabra. Como cuando tú vas frente a un juez de migración, no es por lo que ellos digan y no te intimidan, sino porque ya Dios dio una palabra, que tú eres un hijo del reino de Dios, que tú eres ciudadano celestial. Porque cuando vas delante a pedir ese trabajo, esa compañía, esa empresa, Dios va delante de ti, no te dejas intimidar por alguien que tú ves mayor, sino por lo que Dios ha hablado acerca de ti, que eres un rey y un sacerdote para establecer el reino de Dios en la tierra, que no te dejas intimidar por lo que el mundo dice, sino por una palabra que Dios ya habló para tu vida. ¿Cuántos toman eso en sus manos en esta tarde? De parte del Dios de los cielos. Era con una palabra que ellos caminaban y ellos avanzaban. Entonces iban alentados por la palabra que sus oídos estaban escuchando. Y mira cuál era esa palabra, segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 21. Entonces ellos iban caminando y ellos iban avanzando. Y dice, allí está, ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ellos decidieron que darle la gloria a Dios, glorificar a Dios, porque su misericordia es para siempre. Lo que tu crisis no quiere que tú sepas es que Dios es misericordioso. Y la palabra misericordia significa inclinarse. En que en esta tarde, cuando tú dices, glorificamos a Dios con la alabanza, con nuestros cantos, con la palabra, y su misericordia es para siempre, lo que Él hace es que se inclina. Pero no inclinar para dejarte ahí, sino para levantarte, como el Señor Jesús hacía con muchos enfermos. Y el verso 22, mira la respuesta del Dios Todopoderoso cuando tú lo dejas ser Dios, amada iglesia. Mira lo que dice. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.
Wow, ¿y dónde estaban esos ejércitos, amada iglesia? ¿Dónde estaban esos enemigos que venían? El Señor los confundió y Dios les había dicho, ninguno va a perecer, confíen, simplemente quédense de pie allí en el valle y verán la salvación que yo haré con ustedes. Y es la misma palabra que Dios te da esta tarde. Quédate quieto y ve la salvación que el Señor hará contigo. Wow, qué tremendo. ¿Cuántos reciben esa palabra? Gloria a Dios. El mismo Dios de Josafat, el mismo Dios de Josué, el mismo Dios de David. Este mismo Dios que hizo esto es el mismo Dios que está aquí con nosotros. ¿Cuántos lo reciben? Es el mismo Dios porque Él es eterno, Él no cambia, no tiene sombra de variación. O sea, ¿cuánto más hará contigo que estamos bajo un nuevo pacto, bajo mejores promesas, bajo un mejor sacerdocio por medio de Cristo? ¿Cuánto más no hará con nosotros, mis amados? ¿Cuánto más no hará con nosotros? Entonces ese mismo Dios que le dio la victoria a Josafat es el mismo Dios que está con nosotros y nos dará la victoria sobre cualquier circunstancia. Solo recuerda, con esto termino y fueron los 2 versos con los que comencé, 2 Corintios 10:4. Solo recuerda, con esto se resume esta enseñanza, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Stop. Ahora entienden mejor esto, después de todo el contexto, ¿verdad? Y verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Llevan cautivos esos pensamientos intrusos a la obediencia a Cristo. Tremendo, ¿verdad? Mira cómo se entiende mejor la palabra. ¿Cómo así que las armas no son de nuestra milicia, o sea, nuestras, no son carnales, sino poderosas en Dios? Porque ese es el Dios que hace que los enemigos se confundan para darte la victoria. Que aunque las matemáticas no cuadren, Él es el que hace que cuadren. Él es el que hace que de unos panes y unos pocos peces se alimente más de 20,000. Es ese mismo Dios. Así que, ¿qué tal si oramos en esta tarde? ¿Cuántos recibieron esa palabra? Mira, se siente el Espíritu de Dios poderoso en tu vida y los que nos ven, wow. Camina esta semana con esta palabra. Lo que el Espíritu ha hablado, el Espíritu de Dios ha hablado. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios ha hablado. Sé que han venido muchos pensamientos intrusos. Cierra tus ojitos allí. Piensa esos pensamientos tal vez que han venido, te han atormentado. Esos pensamientos que tú sabes que no son de Dios. Tal vez pensamientos de muerte, de desesperanza, de desilusión, de tristeza, de angustia. Siempre son por el futuro, de que tal vez muchos dicen, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Y qué va a ser mañana? Dios tiene cuidado de ti. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte un fin y una esperanza. Confía, confía. Déjame ser Dios. Deja a Dios ser Dios en tu vida. En medio de esa crisis, de ese problema, de esa circunstancia, Dios se glorificará. Solo dale la gloria a Dios. Alábalo en medio de la angustia y de la prueba. Y no olvides que su misericordia es para siempre. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia, porque tú te has inclinado hoy a nosotros, a nuestra vida, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, en esta hora decidimos caminar en pos de ti, de la palabra que nos has dado para esta iglesia, para mi vida, para mi negocio, para mi familia, para mis hijos. Dile, yo camino con la alabanza, Señor, que simplemente tú y la palabra que tú me has dado, Padre del cielo. Caminamos en fe, decidimos esta semana y a partir de hoy caminar en fe, Señor. Echamos fuera y en el nombre de Jesús todo pensamiento intruso, todo lo que viene a hablar a nuestro oído, todo temor, todo miedo, todo aquello, todo desánimo, Padre de la gloria, toda obra de maldad, Padre, la cancelamos en el nombre de Jesús. Pensamientos intrusos de enfermedad ahora se van
y Cristo sanó y por sus llagas fuimos curados en la cruz. Esa es la verdad en la cual vamos a caminar. Pensamientos de escasez, Él se hizo pobre para darnos abundancia. Cambiamos esos panoramas de temor, de miedo, aún para salir a la calle, Dios del cielo. Tú no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, Señor. Y hoy llevamos con ese dominio, esos pensamientos, a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Padre, yo bendigo a tus hijos en esta hora y que esta palabra, Señor, de fruto, Señor, porque es una semilla que ha sido sembrada en ellos y en los que nos ven. Que dé fruto, Señor, de bendición y de victoria, y que podamos ser un testimonio más de la grandeza del Dios Todopoderoso, del cual somos y el cual pertenecemos, Dios. Gracias te damos, Dios del cielo. Padre, y nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, con la bendición tuya, Dios del cielo. Levanta tus manos, amada iglesia, y como sacerdote tuyo, Señor, yo te doy gracias, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo, con la bendición tuya, oh Dios del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, sellamos esta palabra. Iglesia, yo te bendigo en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo. Bendigo a nuestros niños, con el poder del Espíritu Santo. Puedes ir en paz. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. En la alabanza y la gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Esto fue New Generation. Nos vemos en 8 días. Les amamos mucho. Bye bye.